Saludos a todas y todos. Qué gusto darles la bienvenida a una sesión más de la asignatura Historia. Soy el profesor Alexander Martínez y espero que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar en esta modalidad a través de Aprende en Casa. Recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos varias veces al día y usar el cubrebocas de manera correcta. Al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. El propósito de esta sesión es explicar la llegada de un nuevo modelo económico a México y las reformas impulsadas a partir de los años 80. Antes de iniciar, les recuerdo que es importante que participen en las actividades planteadas a lo largo de la sesión. También les invito a tener cerca su libro de texto, cuaderno u hojas blancas, pegamento, lápiz o bolígrafo y colores para registrar las ideas principales, dudas y reflexiones que surjan durante la sesión, para que posteriormente puedan compartir sus avances con su familia. Si ya están listas y listos, comencemos. Relacionado con el tema de hoy, en nuestra sección Leer para conocer, les compartiré un fragmento del libro Historia Mínima de la Economía Mexicana, 1519-2010, editado por el Colegio de México. Dice así: en medio de la contracción económica y la masiva transferencia de recursos al exterior, el gobierno de la Madrid había iniciado desde 1983 los primeros cambios estructurales: reducir el tamaño y complejidad del sector público y abrir la economía a la competencia del exterior. Se eliminaron permisos previos a la importación y se redujeron aranceles. En 1985, México ingresó al GATT, Acuerdo General de Aranceles y Comercio en sus siglas en inglés, lo cual le daba a la política de liberalización comercial un marco institucional de mayor permanencia para los próximos años. La rápida apertura comercial no generó un cierre de empresas o despidos masivos de trabajadores y se dio prácticamente sin oposición de empresarios o trabajadores, cuestión que cambió más adelante cuando empezaron a resentir más fuertemente la competencia externa. El comienzo del gobierno salinista a finales de 1988 coincidió con cambios profundos en el sistema económico y político mundial. Los cambios en la Unión Soviética, liderados por Mikhail Gorbachev, el reformismo impulsado por Margaret Thatcher y el regreso de los republicanos con Ronald Reagan en Estados Unidos marcaron una época de cambio profundo hacia la derecha. El proceso de unificación europea también se aceleró en esos años. Pero sin duda, los momentos más significativos fueron la caída del muro de Berlín a finales de 1989 y el desmembramiento del bloque soviético y de la propia URSS en los meses que siguieron. El fracaso del modelo centralmente planificado parecía no dejar opciones a los países en vías de desarrollo más que la preeminencia del mercado y la liberalización de la economía. Ello coincidía con el fin de una década de estancamiento económico y problemas crónicos de inflación y devaluaciones monetarias en muchos países de América Latina. La respuesta fue el llamado Consenso de Washington, que propugnaba la liberalización de los mercados, la reducción del tamaño del Estado a niveles mínimos, el libre comercio de bienes y de capitales, la eliminación del déficit público y de los subsidios excesivos y la formación de capital a largo plazo. Las reformas se orientaron a eliminar las barreras para hacer más competitiva la economía del país, mediante mecanismos de mercado y disminuir sensiblemente la participación del Estado en la producción y en la construcción de infraestructura para dejar estas áreas en manos privadas. Estas reformas, por tanto, implicaron abrir la economía mexicana a los mercados internacionales, liberalizar las diversas actividades productivas que a lo largo de muchos años habían estado restringidas al Estado o a mexicanos y eliminar regulaciones innecesarias que elevaban costos y restaban competitividad a la economía. Las reformas también estuvieron enfocadas a modificar los derechos de propiedad, particularmente en el sector rural,
para tratar de estimular la inversión en esos espacios. No todos los sectores fueron tocados con la misma fuerza ni los cambios tuvieron la misma rapidez, ya que se mantuvieron en manos del Estado algunas áreas, como la mayor parte del sector energético, pero aún ahí hubo cierta apertura a la competencia y a la iniciativa privada. Sin duda, la reforma de mayor trascendencia fue la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, precedido de un tratado semejante con Chile en 1991. El objetivo central era elevar la competitividad del sector productivo para eliminar de una vez por todas, se argumentaba, la ineficiencia de la economía. Hasta aquí la lectura. Ahora conozcamos cómo este modelo económico se instrumentó en nuestro país. A principios de la década de los 70, justo cuando los mecanismos de control, estabilidad y legitimidad del régimen emanado de la Revolución Mexicana se estaban precipitando, su modelo económico, caracterizado por la promoción del crecimiento y estabilidad económica a través de una fuerte participación del Estado, también comenzaba a dar indicios de agotamiento. Y es que, a diferencia del decenio anterior, los indicadores económicos mostraban señales no tan alentadoras. El crecimiento económico del Producto Interno Bruto disminuía del 6.5 al 5.4%. El sector agropecuario se contraía del 3.7% al 2.9% y el dinamismo industrial decaía del 18.98 a 8.3%. A este delicado escenario, en el que además se presentaban numerosas turbulencias políticas, se sumaban problemas como el aumento del índice de precios al mayoreo de 1.9 entre 1960 y 1967 a 4.2 de 1968 a 1970, el crecimiento de la población en 3.4% y el crecimiento de la pobreza extrema, principalmente en las zonas rurales del sur y de las periferias de las grandes ciudades. Obligado por estos problemas y por el aumento exponencial de las críticas hacia el autoritarismo del régimen, al asumir la presidencia, Luis Echeverría Álvarez hizo suyo el compromiso de promover el crecimiento económico y de distribuir equitativamente el ingreso, iniciativa a la que denominó Desarrollo Compartido. Este programa implicaba el incremento significativo de recursos para fomentar la industria local, crear mayor infraestructura, destinar mayores subsidios y fundar empresas paraestatales. La estrategia funcionó con relativo éxito. El aumento del crecimiento económico fue de 6.7%. Sin embargo, debido a que el fomento económico se realizó contratando mayor cantidad de deuda, después de una estabilidad de casi 2 décadas, se desencadenó un aumento significativo de los precios. En este contexto de incertidumbre y de crispación política, se presentó en agosto de 1976 la primera de una serie de devaluaciones que sufriría el peso mexicano años adelante. Una vez que asumió la presidencia José López Portillo, la expectativa económica parecía mejorar. Las reservas petroleras pasaron de 6.300 millones de barriles en noviembre de 1976 a 16.000 millones a finales de 1977, mientras en 1978 alcanzaron los 40.200 millones de barriles. Esto sin contar que se llegó a calcular que las reservas potenciales ascendían a 120.000 millones aproximadamente. Con base en este escenario inmejorable, México concentró su atención en la exportación del crudo. Estos ingresos extraordinarios, los famosos excedentes petroleros, se emplearon para financiar la producción industrial local, el subsidio a los diferentes medios de consumo y el financiamiento de la conversión de la industria mexicana a una economía exportadora de manufacturas. Ante este clima de aparente éxito, el gobierno mexicano adquirió una mayor cantidad de deuda con el Fondo Monetario Internacional, FMI, y la banca extranjera. Pese a que el acceso a nuevos créditos le permitió al gobierno liquidar una parte del préstamo del FMI que se había destinado para mitigar la crisis financiera de 1976, este acceso crediticio dotó al gobierno mexicano de un optimismo desmesurado, más si se toma en consideración
que esos créditos se habían adquirido a una tasa de interés muy elevada y con plazos cortos para su liquidación. Cabe mencionar que las políticas intervencionistas de los presidentes Luis Echeverría y José López Portillo no lograron corregir el problema estructural del modelo desarrollista e interventor de México, el cual consistía en que el financiamiento del desarrollo económico y social se realizaba a través de los mecanismos de la deuda y del déficit fiscal, es decir, del uso de recursos económicos mayores a los recaudados por Hacienda. Esto significó que al margen del crecimiento económico, pues en 1979 se alcanzó un crecimiento del 11%, la deuda se convirtiera prácticamente en una bomba de tiempo, que en efecto no tardó en estallar. Fue así como, a comienzos de la década de 1980, México comenzó a enfrentarse con problemas económicos muy serios. La disminución del precio del crudo y el repentino aumento de las tasas de interés provocaron una disminución de los ingresos de $10,000 millones por concepto de exportaciones. Esta disminución de captación de divisas, así como el aumento del monto de la deuda en $20,000 millones, provocaron que en febrero de 1982 el peso mexicano se devaluara un 70%. A un problema inicial que consistía en la falta de liquidez de las finanzas públicas, se sumaba el grave problema de un descontrolado aumento de precios, una agresiva devaluación del peso frente al dólar y, por consiguiente, la imposibilidad de pagar los compromisos financieros adquiridos con el exterior. Fue así como, en abril de 1982, se anunció un ajuste para sanear las finanzas públicas y la deuda que había crecido exponencialmente, la cual consistió en la reducción en 5% del gasto público y el aumento de los precios de los bienes y servicios de ese sector, medida ampliamente criticada por la sociedad mexicana. Además, para agosto de 1976, y con el objeto de protegerse de los efectos de la devaluación monetaria, numerosos empresarios realizaron retiros de los bancos mexicanos, haciendo cientos de depósitos en bancos estadounidenses. Fue así que, en el objeto de mitigar esta fuga de capitales, el 1 de septiembre de 1982, el presidente José López Portillo tomó la decisión de nacionalizar la banca. Las consecuencias de esta crisis financiera fueron fatídicas. La inflación, situada en 28% en 1981, un año después se ubicó en 100%. El tipo de cambio sufrió una devaluación de 466%, situándose en 148.5 pesos por dólar, y la especulación contra el peso representó una fuga de capitales arriba de los $6,000 millones. Por si fuera poco, aumentó el desempleo, la capacidad adquisitiva de los ciudadanos se precipitó y la economía real entró en un proceso de constante decrecimiento. Antes de continuar, en la sesión anterior les compartieron un fragmento de un video sobre la crisis económica. Ahora lo retomaremos como antecedente y posteriormente podrán ver y escuchar cómo se dio el cambio a un nuevo modelo económico, el neoliberalismo. Pongan atención. Hubo un despertar de la sociedad hacia la década de 1980, pero este despertar de la sociedad no se puede explicar como un proceso nada más de la década de 1980. Yo creo que tendríamos que irnos hasta los movimientos magisteriales y de ferrocarrileros de los años de 58, 59, los movimientos de los médicos a mediados de la década de los 60, el surgimiento de la guerrilla también en esa época y por supuesto el movimiento estudiantil de 1968. Estos movimientos, estas experiencias dejaron una huella muy profunda, dijéramos, en la conciencia colectiva de la sociedad. Eso se mantuvo quizá mientras el milagro mexicano también se sostuvo. Cuando vino el quiebre de 1982, la crisis fiscal, cuando México no pudo pagar su deuda externa, cuando se nacionalizó la banca, a partir de ahí hubo un estallido de la sociedad organizándose y buscando nuevas maneras de participar. Destaca mucho la cuestión electoral. A partir de 1983
sobre todo en algunos estados y localidades del norte del país, con triunfos inéditos de parte del Partido Acción Nacional. También hubo un sinnúmero de experiencias organizativas de grupos sociales, de mujeres, de indígenas, de homosexuales, también de los deudores, en fin, una muy amplia gama de movimientos que modificaron completamente la organización política del país. Las elecciones de 1988 fueron decisivas en ese sentido. Las elecciones de 1988 fueron un desastre en términos organizativos porque nadie quedó contento con el resultado. Pero viéndolo en perspectiva, fue positiva porque dio lugar al surgimiento de nuevas organizaciones y un aspecto fundamental, la creación del IFE, del Instituto Federal Electoral. Significa que los ciudadanos van a hacerse cargo de las elecciones, del proceso electoral del país, y ya no más va a quedar en manos del gobierno federal como era hasta entonces. Creo que ese es un cambio decisivo que ha permitido una transición a la democracia con muchos problemas, pero que sin duda nos ha puesto a vivir en un lugar mucho mejor que hace 30 años. A partir de los años 70, las crisis económicas del país fueron recurrentes. Esto fue repercutiendo cada vez más en los ingresos y forma de vida de las clases bajas y medias. Con la crisis económica de 1982, el escenario quedó abierto para la implementación de un nuevo modelo económico, el neoliberal. Hasta antes de ese año, la política económica del gobierno se había basado en el mercado interno y en el proteccionismo de la industria nacional. Entre 1970 y 1982, el Estado mexicano controlaba la economía y los recursos del país. Pero luego de la crisis de 1982 y ante la falta de recursos, el gobierno dio un giro al modelo económico. Las empresas que hasta entonces pertenecían al Estado se privatizaron. Asimismo, empresas extranjeras comenzaron a participar en diversas actividades económicas y algunos sectores de la economía, hasta entonces cerrado a otros países, se abrió. Fue así como México adoptó el modelo económico neoliberal. Para entenderlo mejor habría que considerar que en 1973 llega a su fin lo que algunos historiadores han llamado la edad de oro del capitalismo, que empieza después de la Segunda Guerra y termina en 1973. En ese año surge el conflicto petrolero, los precios del petróleo a nivel mundial aumentan muchísimo, pero en general lo que produjo eso fue un decrecimiento de la tasa de desarrollo económico en el mundo, no nada más en México. ¿Cómo se enfrentó esa situación en México? Durante los gobiernos de Echeverría y López Portillo, entre 1970 y 1982, el intento fue que el gobierno, mediante la expansión del gasto público, es decir, gastar más de parte del gobierno, se podría enfrentar esa crisis. De ahí que se endeudara muchísimo el país. Si uno piensa que en 1966 la deuda externa de México no llegaba a los 2,000 millones de dólares, no puede uno más que sorprenderse de que en 1982 esa deuda ya estuviera cerca de los 59,000 millones de dólares. Fue la apuesta por el crecimiento económico. Nunca los mexicanos, mayor número de mexicanos vivió mejor que en esos años, ¿sí? En términos de salarios reales, en términos de empleo y en términos de posibilidades de educación. Pero el costo fue tremendo. El costo fue una deuda externa que ya para 1982 fue impagable, ya no se pudo pagar. Y después de eso vino lo que se menciona como, lo que se conoce como el neoliberalismo. El balance en términos de la riqueza mexicana no es nada halagüeño con el neoliberalismo. La concentración del ingreso ha aumentado. México es un país mucho más desigual que en 1982. Las esperanzas de empleo
también son mucho menores que en 1982 y en suma tenemos un crecimiento económico mucho menor, de alrededor de 1 o 2%, que no se compara con el 6 o 7% que teníamos en aquella época. En las últimas décadas del siglo XX, México comenzó a experimentar profundos cambios en los ámbitos social, económico y político. Por una parte, diversos sectores de la sociedad empezaron a tener una mayor presencia política y exigir el cumplimiento de sus derechos. En el ámbito económico, las crisis recurrentes y las presiones del exterior llevaron al gobierno a la implementación paulatina del modelo neoliberal. En el ámbito político, tuvo lugar un periodo de transición democrática, donde gracias al nacimiento de instituciones y la participación ciudadana, por vez primera otros partidos políticos accedieron al poder. En noviembre de 1982, México suscribió una carta de intención ante el Fondo Monetario Internacional, FMI, en donde se comprometía a aplicar un programa de ajuste a cambio de un nuevo crédito de $3.900 millones. Además, 1.400 bancos otorgaron al gobierno mexicano $5.000 millones. Este programa consistió en la adquisición del compromiso de sanear las finanzas públicas, controlar la inflación, estabilizar el tipo de cambio y preservar los recursos necesarios para solventar el pago de la deuda. Fue en este contexto que el nuevo presidente, Miguel de la Madrid Hurtado, hizo suyo este compromiso a través del Programa Inmediato de Reordenación Económica, PIRE, el cual fue presentado ante el Fondo Monetario Internacional para su visto bueno. Otros de los ejes que jugarían un papel importante en esta reorientación fueron la apertura económica, el abandono del modelo del Estado intervencionista y el fomento de la inversión extranjera. Prueba de ello fue el ingreso de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el GATT, por sus siglas en inglés, poco después de la mitad de los años 80. Dicho ingreso significaría un giro a las prioridades económicas y comerciales de México, pues se abandonó la apuesta por promover el mercado interno y se dio prioridad al fomento de la industria manufacturera, automotriz o de alimentos, vinculadas todas ellas al mercado internacional, particularmente al estadounidense. Otra de las políticas que comenzaron a aplicarse para reducir el déficit de las finanzas públicas fue el cierre y la privatización de numerosas empresas paraestatales. A inicios del sexenio de Miguel de la Madrid, el Estado contaba con 1.155 entidades de carácter público, mientras que, al terminar su sexenio, quedaban solo 412. Por si fuera poco, México tuvo que enfrentar dos grandes adversidades: un terremoto que devastó la capital del país y la caída de los precios del petróleo. La mañana del 19 de septiembre de 1985, el país se despertó con un sismo localizado en los límites de Michoacán y Guerrero. El terremoto azotó seriamente a la Ciudad de México, principalmente la zona céntrica de la capital mexicana. Los daños materiales fueron incontables, al igual que las escenas de dolor y quebranto. Por supuesto, este fenómeno natural vino a empeorar el ya de por sí funesto escenario económico y social que sufría México para mediados de la década de los 80, debido a que los daños fueron cuantiosos en la infraestructura, los servicios y las telecomunicaciones. Por otra parte, justo en el año en que México organizó el 13º Campeonato Mundial de Fútbol, México 1986, el precio del petróleo volvió a sufrir un descenso, esta vez a $12, cuando apenas en 1985 el barril se cotizaba en 25. Por si fuera poco, la economía decreció en 3.8%, la inflación osciló en 105% y las importaciones se contrajeron alrededor del 12%. Esto, aunado a la contención de los salarios reales, el aumento del desempleo y la falta de fomento económico, delinearon un horizonte nada alentador. Fue así como a finales de 1987, con el objeto de mitigar de nueva cuenta el aumento desmedido de precios y la devaluación, se firmó el llamado Pacto de Solidaridad Económica, PSE, el cual buscó liberar el comercio exterior
a través de la reducción de los aranceles, la eliminación de subsidios y la privatización de 205 entidades públicas, 185 empresas con participación mayoritaria estatal, 12 fideicomisos y 3 empresas con participación minoritaria. Por último, el proceso de reconfiguración del Estado mexicano tuvo momentos definitorios durante los años que hemos estudiado en esta sesión. Las nuevas medidas económicas fueron impulsadas desde el Estado, encabezadas por cuadros jóvenes, educados en universidades estadounidenses como el propio Miguel de la Madrid. Antes de concluir, les propongo un reto. Elaboren en su cuaderno un esquema como el que se muestra en pantalla y escriban en qué consiste el modelo económico implementado en México a partir de los años 80 y posteriormente los efectos que han tenido en nuestro país, así como los retos que se enfrentan desde su implementación. Para resolver el reto, este tema lo podrán encontrar en su libro de texto. ¡Listo! Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.